histórico, Mary Wollstonecraft, digamos, fue de las que hizo un libro, perdón, olvidé el nombre del libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella fue una de las precursoras. También fueron Olympe de Gouges, bueno, varias mujeres ahí que hicieron varias cosas, pero la lucha comenzó, estas mujeres empezaron a hacer una revuelta para que se las considerara las mujeres ciudadanas, porque en ese tiempo solamente los hombres podían votar, podían ir a la escuela, bueno, a estudiar, trabajar con salarios dignos, etcétera, etcétera, ¿no? Tomaban todas las decisiones de la sociedad. Y básicamente lo que hicieron estas mujeres, pues fue en contraparte al libro que salió de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, que hablaba de la igualdad universal, pero pues dejando de lado todos los derechos civiles y políticos de las mujeres. Entonces hicieron estas mujeres, Olympe de Gouges escribió el libro, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Ese fue como uno de los panfletos que sacaron. Y Mary Wollstonecraft, de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y luego además se empezó a radicalizar en el siglo XIX a partir de lo que pasó, no sé si se sepan la historia de las mujeres que murieron en la fábrica calcinadas, que esa es como la historia en la que se basan para conmemorar el 8 de marzo del Día de la Mujer, que es por el Día de las Mujeres Trabajadoras, que fueron que en esa fábrica se quedaron encerradas porque los jefes, los dueños de esa fábrica, las encerraron a las mujeres. Entonces se dice que pues fue como un incendio provocado y dejaron a todas las mujeres trabajadoras adentro, encerradas. Ya saben, como lo que pasó recientemente aquí con los migrantes, si se enteraron de la noticia, si no, que bueno, que no se enteren. Que los dejaron básicamente encerradas, y pues de ahí empezó lo que se explotó para buscar la dignidad laboral de las mujeres, etcétera, porque sí se les explotaba muchísimo. Y Mary Wollstonecraft, lo que quiero compartir de ella es que ella fue una mujer que en su contexto familiar tuvo una fragmentación muy grande, un papá alcohólico que llegaba y golpeaba a la familia, la golpeaba a ella, a la mamá, etcétera. Entonces era una familia muy, muy fragmentada. Pero ella le tocó vivir en el contexto de la revolución industrial. Aquí, ¿qué pasó en la revolución industrial? Cuando empieza esto, empieza como los trabajos pesados, y por ende aquí es donde se distinguen los trabajos, como esto de los roles de género, de que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa, pero precisamente porque eran trabajos pesados, que solamente los hombres eran los digamos, capacitados, no capacitados de que las mujeres no pudieran, pero pues era maquinaria pesada. Entonces, mientras los hombres hacían la labor pesada, las mujeres se quedaban criando a los hijos. Pero ¿qué pasó también en ese contexto? Se explota el tema del alcoholismo, y con ello viene la violencia y la destrucción del tejido social. Esto es algo muy importante porque de aquí se desprende también parte de los movimientos que hicieron las mujeres. Entonces, ¿qué estaba pasando en vidas como las primeras feministas, pues de la primera ola, como de Mary Wollstonecraft, cayeron en este contexto de vivir una fragmentación familiar? Y es hasta curioso porque eso deviene después en lo que en su retórica o en sus contextos hablan en contra de la familia. Pero eso ya viene un poco más adelante en las siguientes olas del feminismo. En la primera ola nomás quiero hacer como estos datos curiosos. De aquí también se desprende, porque fue en el 1800, perdón, soy malísima con las fechas y luego se me olvida anotarlas, pero sí, fue como en el 1830 y cacho, que se inicia el movimiento por la templanza. Y ahí les va. El movimiento por la templanza fue más que nada llevada a cabo por mujeres
mujeres cristianas. De hecho, en ese tiempo estaba John Wesley, que es el precursor, la principal cabeza del movimiento metodista, grupo cristiano, que empiezan a promover estas imágenes, ¿no? O sea, estas campañas políticas pues así como el estereotipo de los años 50, de la mujer ama de casa y los niños y bla, bla. Empiezan a hacer ese tipo de campañas, pero lo que pasa con el movimiento por la templanza es que las mujeres entraban a los bares, aquí se ve, encontré este panfleto, que las mujeres entraban a los bares y rompían todas las botellas y todo de alcohol. Entonces, digamos, en ese tipo de protesta que había vandalismo, hubieron mujeres cristianas involucradas, pero ¿por qué hubieron mujeres cristianas involucradas? Básicamente porque querían restaurar el tejido social. Eran mujeres que estaban siendo golpeadas por los maridos alcohólicos. Los niños en las calles tomaban alcohol por montones porque ahí no había regulación del alcohol. Entonces, pues o sea, todo empezó con esto, era como que como un todo, ¿no? Es como cuando nosotros nos ponemos a interpretar la Biblia y tenemos que entender el contexto histórico. Hay que entender que el feminismo tampoco fue como que surgió nomás así, a alguien se le ocurrió y listo, ya. Sí hubieron poderes y fuerzas de parte como de estos de los dueños del mundo, que son los impulsores, que son la familia Rothschild y estas familias así ya milenarias que mueven la economía mundial, pero el caso es que eso es aparte, quiero como centrarme en lo social. Entonces llegaban las mujeres con palos a romper todas las botellas de alcohol. De hecho, esta mujer de aquí, no sé si en la bolita se ve, digo, ahí en la presentación se ve la bolita porque yo la muevo y como que se ve que se mueve aquí, pero no sé si ustedes la ven moviéndose. Pero está una mujer en la imagen en blanco y negro, está una mujer en la esquinita levantando la mano, así como. Esa fue una de las principales promotoras del movimiento por la templanza. Como le tocó estar casada con un hombre alcohólico, pues también le tocó vivir parte de eso, pero ella se puso en contra literalmente del alcohol. O sea, su lucha fue contra el alcohol, para que hubiera prohibición. Además, pues aquí se ven todas las mujeres que estaban unidas, ¿no? Y dice, los labios que tocan el licor no deberían de tocar los nuestros. Ay, que no se ve la presentación. A ver, voy a dejar de compartir rápido. No. Espérenme poquito, perdón. A ver, Iñaki, ¿cómo se hacía compartir? No, ya. A ver, ya lo volví a hacer. No sé si ahí ya se ve. Y yo desde hace rato ahí señalando la presentación y no me daba cuenta que yo estaba de que hablando. A ver, la voy a poner nada más rápido desde el principio poquito. Empezó aquí, puse los conceptos, feminismo de cristianismo, y aquí es como un preámbulo de las olas feministas, ¿no? Y de aquí me pasé de la primera ola, de la que es Rosita, al contexto histórico, y nada más quería ilustrar aquí el movimiento por la templanza, en lo que estoy. Sí se ve ya, ¿verdad? Todo. Entonces, están estas mujeres de blanco y negro, de la imagen de blanco y negro, que están unidas, pues. Lo que termina logrando el movimiento por la templanza después es vetar el alcohol. Con eso viene la ley seca, que ya creo que
todos, no sé si han escuchado hablar de la ley seca, que pues es prácticamente cuando no había nada de alcohol, pero de ahí luego devienen todos los conflictos de pandillas, secuestros, mafias, etcétera, ¿no? O sea, como la droga actualmente aquí en Latinoamérica, pero en aquel tiempo en el contexto europeo y estadounidense. Entonces se empiezan a hacer todas esas cosas como la mafia para promover el alcohol. Y es la primera enmienda, la ley seca, es la primera enmienda de los Estados Unidos que da retroceso años después. Porque pues no vino. Entonces ya con el retroceso luego viene la regulación del alcohol, que pues bueno, eso de alguna forma permitió que la gente fuera más consciente, pero sí quiero resaltar de que este movimiento por la templanza, esta mujer Frances Willard, de aquí que puse Frances Willard, fue también una de las precursoras de ese movimiento, pero ella sí se metió al activismo político por los derechos de las mujeres. Y ella fundó el movimiento, en ese momento, el movimiento más grande de mujeres cristianas, que tenía una ¿cómo se dice? Perdón, es que le dije a Iñaki que se me va un poquito la onda porque ando enferma, pero ahí voy. Hizo su lucha, pues, en el ámbito político, ya, perdón. Entonces, logran la 19 enmienda, 19ª enmienda, y la ley dice que la 19ª enmienda es la de que veló por el derecho al voto femenino y básicamente los derechos civiles. Pero todo esto obviamente se dio en el contexto europeo. A nosotros, hasta Latinoamérica, no nos vino el derecho al voto hasta los años de 1950, más o menos, ¿no? Y es importante porque en la segunda ola feminista, a finales de los 60, pero ya de 1960, viene la radicalización y es ahí, en esto quiero hacer como una pequeña pausa porque de la primera ola, digamos, yo veo y yo puedo decir que sí era necesario que hubieran cierta reestructura social, pero lo que no se dice o lo que no dice mucho la gente es que el cristianismo influyó para que hubiera esa reestructura del tejido social. Y eso es lo que, claro que la historia o los que están en contra ahorita actualmente pues de la fe cristiana no lo van a decir, pero mucho de ese movimiento, mucho de ese empuje, digo, no se me hace que fuera poca cosa que las mujeres quisieran tener una vida digna dentro de sus casas, sin esposos alcohólicos y hijos alcohólicos también. Entonces, es algo como que digo, que no se dice, pero ahí está, lo quería tocar. Y ya ahora sí, desde la segunda ola, ya se empieza a poner feo el tema del feminismo, que es a finales de los años 60, viene la radicalización, esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos, o sea, todo el tema del aborto, empiezan a se basan en este lema que dice lo personal es político, y surgen conceptos como el patriarcado y género, ¿no? O sea, que las vemos a las feministas hoy en día repitiendo ese tipo de eslogan o de palabras. Entonces, pues con eso, de hecho también en la primera ola había muchísimas, casi todas las mujeres eran pro vida, o sea, todas las feministas o la lucha de las mujeres solía ser pro vida, o sea, de las principales promotoras, referentes, etcétera, eran pro vida, pero después empezaron a meterle ideología al tema de que si el hombre es el que tiene todos los derechos por sobre la mujer y la opresión y bla, 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 porque es el sistema patriarcal, que esto fue impulsado especialmente por esta Simone de Beauvoir. Es una francesa, una mujer escritora francesa que estaba casada con un psicólogo, perdón, no me acuerdo la profesión de este hombre, pero es que es un autor social, pero ambos
tengo que decir ambos, lo que no se dice también, no se le reconoce, es que ambos eran básicamente unos pedófilos. Entonces, Simone de Beauvoir, que es de las representantes de la segunda ola feminista, se terminaba acostando con sus estudiantes de secundaria. O sea, tenía alumnas de secundaria y ella pues las engatusaba y así. Entonces, terminó haciendo sus libros. Déjenme, les digo. El segundo sexo, sobre todo de que habla donde empieza a poner el tema de que el patriarcado y la opresión de la mujer, bla, 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 y empieza a poner el tema de la maternidad como una imposición patriarcal. Por eso es que ahora vemos que hay tantas mujeres que se quieren desentender de la maternidad. Pero pues les voy a poner nada más lo que dice Simone de Beauvoir. Dice, no se debería permitir a ninguna mujer que se quedara en casa para criar a sus hijos. La sociedad tendría que ser completamente distinta. Las mujeres no deberían tener esa opción, precisamente porque si existe tal opción, demasiadas mujeres la van a tomar. O sea, aquí tenía Simone de Beauvoir algo de razón en esto que dice, precisamente porque si existe tal opción, demasiadas mujeres la van a tomar. Vemos las estadísticas de los países más desarrollados y qué pasa que en esos países que son los más desarrollados, en donde se introdujeron, donde empezaron estas batallas o lo que sea, tienen mayor libertad económica. Y a mayor libertad económica hay mayor libertad de decisión. Entonces vemos que las mujeres se terminan optando por carreras o por estilos de vida bastante conservadores, que le dan como, o sea, que precisamente le dan en la torre al movimiento feminista que quiere que la mujer sea empoderada fuera de su casa. Y es una ironía, o es una paradoja, porque pues es basado en la libertad, y entonces vemos que el índice de las mujeres que son, por ejemplo, vemos los tipos de carrera que se ven, esto no lo tengo anotado, pero es un dato que yo les comparto. Vemos los tipos de carrera que suelen escoger más los hombres, obviamente en países donde hay libertad para escoger, porque digo que en general donde no hay tanta libertad o donde no hay tantas posibilidades u oportunidades, pues siempre son los hombres los que se tienen que tomar ese tipo de carreras o profesiones, mientras que la mujer se queda cuidando a los hijos o cosas así. En caso de que obviamente que hayan formado familia, si todavía existe individualidad, pues ya cada quien verá, pero incluso en estos, por ejemplo, en los países como la India, que no hay mucha libertad de decisión, en los países musulmanes, que tienen un poquito, o sea, no los que están así de que súper reprimidos, pero que tienen un poquito de libertad de elección, las mujeres terminan optando por carreras masculinas, o sea, estereotipadas masculinas, porque precisamente quieren salir pues, del tema de pobreza económica en el que se encuentran. Entonces, en los países donde hay completamente libertad económica y libertad de elección y oportunidades y todo, las mujeres terminan optando por carreras que son más humanistas o sociales o sea, como de ciencias humanas, y los hombres terminan optando por las mismas carreras de siempre, ingenierías. Los hombres son más de objetos, o sea, como cosas de objetos, de que mecánica y todas estas cosas más de trabajar con objetos. Esto no es una generalidad, pero sí es una tendencia. Bueno, sí es una generalidad en el sentido de que la tendencia sí se ve a lo largo de sabe cuántos años. Y las mujeres terminan optando por cosas como enfermería, psicología, ciencias humanas, cosas así, para trabajar. Son más de sujetos, los hombres de objetos y las mujeres de sujetos. Entonces, pues aquí nada más quiero resaltar esto porque le doy un poquito la razón a lo que decía de esta Simone de Beauvoir, precisamente porque si existe tal opción, demasiadas mujeres la van a tomar. O sea, le salió el tiro por la culata en su ideología, porque prácticamente ella estaba en contra de que una mujer se sometiera, digamos, se sometiera o se sujetara, o sea, estaba en contra, ya hablando de esto de la sujeción o de la sumisión de la mujer, etcétera, etcétera.
pero precisamente cuando le das más libertad de elección, terminan optando por ese tipo de carreras o por ese tipo de estilo de vida. O sea, en los países ahorita más desarrollados hay mujeres que pues se pueden quedar tranquilamente en la casa cuidando a los hijos mientras el hombre va a trabajar y alcanza con un sueldo. Esa no es la realidad, por ejemplo, de países aquí de Latinoamérica. Muy forzosamente, pues la mayoría de las familias tiene que vivir con el sustento de 2 sueldos, a menos de que sean de las clases altas y pues ahí es diferente la cosa, ¿no? Pero hasta en ese tipo de cosas se ve, los que son de clases altas, vemos a las mujeres que son las que se terminan quedando, o ya que sea de que tengan ahí a su niñera que les esté ayudando a criar a los hijos, etcétera, pero termina siendo mujer. Entonces, creo que ahí nada más quiero resaltar la importancia de la naturaleza del hombre y la mujer. Me voy a regresar. Para la tercera ola, ya empieza como en los años 90, empieza este asunto de la interseccionalidad, que ahorita voy a explicar más o menos en qué consiste, es interseccionalidad y otras corrientes feministas. O sea, ya como, pues estas corrientes no les bastaba con tener derecho al voto, derechos civiles, aborto libre, básicamente, y pues anticonceptivos y todas esas cosas que vinieron con la segunda ola, porque es la radicalización de los derechos sexuales, que a mí se me hace una falacia decir derechos sexuales a ese tipo de cosas, pero bueno. Al mismo tiempo, lo que no se dice es que después de esa segunda ola, pues se desprenden un montón de enfermedades venéreas, los divorcios explotan, muchísimas cosas así, ¿no? Que surgieron pues a partir de eso. De la tercera ola, la interseccionalidad, bueno, el feminismo toma un poco una postura más individualista, entonces empiezan a surgir estos modelos así como empiezan a categorizar el feminismo como feminismo blanco, feminismo afro, el transfeminismo, o sea, de que el feminismo que aboga por los derechos de los trans o de las mujeres trans, o sea, hombres, pero pues mujeres trans, es el feminismo posmoderno y el ecofeminismo. Varias corrientes que prácticamente cuando vemos en redes sociales ya es un completo sinsentido de la realidad. ¿Por qué? Porque las precursoras de estas otras teorías que abogaban por conceptos como por la destrucción del patriarcado, dijeron por ejemplo, Shulamit Firestone hizo este libro de La dialéctica del sexo, pero Shulamit Firestone también fue una de las referentes intelectuales que sufrió de esquizofrenia y se murió sola en su casa porque pues la verdad decía cosas muy horribles como que incluso los hijos podían tener relaciones sexuales con las madres. O sea, un mundo de género tremendo. Pero enmarcaba el tema de la liberación de las mujeres. O sea, prácticamente toda la segunda ola fue la que ya pervirtió completamente en el tema sexual y en el tema de lo que vemos hoy en día, fue desprendido desde ahí, lo que empezamos a ver. Por eso vuelvo como a repetir de que un poquito de que la primera ola sí abogó por cosas loables, pero ya a partir de la segunda ola empezaron con puras cuestiones ideológicas y cosas que definitivamente van en contra incluso de la creación de Dios. Y luego dicen las teóricas de la segunda ola, dicen que el género es una construcción social. Entonces, si el género es una construcción social, básicamente todo mundo puede ponerse el disfraz de mujer. Entonces ahora vemos que nadie puede responder la simple y sencilla pregunta de ¿qué es una mujer? Entonces están las mujeres tratando de hacer quedar bien, digamos, quedar bien con la narrativa, y se tienen que borrar a sí mismas. Por eso vemos ya en los deportes femeninos que han sido batidas por hombres
mujeres trans, pues, pero pues son hombres biológicos y que les quitan los puestos y que les quitan básicamente todo. ¿Por qué? Porque como el género es una construcción social, cualquiera puede ser y sentirse como se quiera sentir o como se autoperciba, ¿no? La cosa es que no entienden que, por ejemplo, el género como constructo, o sea, como concepto, sí abarca el tema social, pero está subyugado al concepto biológico, al sexo, o sea, al sexo que es el concepto de la biología. Entonces, ¿qué es una mujer? Es una hembra adulta, más bien, es una hembra adulta, con cromosomas XX y el hombre pues con cromosomas XY. De esa manera se describe, ¿no? Es una hembra adulta ya. De la especie Homo sapiens. O sea, ese es el concepto básico. Pero ahora no saben qué decir porque pues ya nadie quiere, ya nadie sabe ni siquiera si es persona o perro o qué onda. Y la interseccionalidad abarca este tema que vemos de que si eres un hombre blanco, automáticamente tu categoría es de opresor, porque como históricamente los derechos siempre, o los privilegios, perdón, siempre los ha tenido el hombre, pero el hombre blanco, pero además, si eres hombre blanco y heterosexual, no homosexual, o sea, heterosexual, de que te gustan las mujeres, pues ese es otro tipo de privilegio que tienes socialmente, porque pues como los homosexuales están oprimidos en la sociedad, etcétera, entonces tienes ya 3 categorías de opresor y de privilegiado contra lo que sería una mujer, bueno, la mujer blanca frente al hombre blanco sí sería oprimida, pero por ejemplo, pero solamente por su característica de sexo, ¿no? Pero si fuera una mujer blanca frente a una mujer negra, la mujer blanca oprime a la negra porque ella tiene un privilegio por su color de piel y empiezan a hacer este tipo de distinciones basados en, yo no sé, pero se lo sacaron básicamente de las patas, lo tengo que decir así, me da mucha risa porque a veces yo me pongo a pensar, digo, pues yo soy mujer blanca, acorde a esas clasificaciones, entonces, mujer blanca, o sea, me oprimen los hombres, pero si soy blanca, pues yo oprimo a las mujeres negras, pero pues si a los hombres negros que los oprimiré o no los oprimiré, como soy heterosexual, también tengo esta característica de privilegio y opresión contra otras personas que no son heterosexuales, y es un total conflicto y despapalle de lo que tratan de decir, ¿no? Por eso luego surge, pues, gente que se burla de ese tipo de cosas y lo hacen bien, la verdad. Qué bueno que se rían porque, pues, así uno se pone a ridiculizar este tipo de cosas. Pero eso es básicamente lo que implica la interseccionalidad. Entonces, por eso cada vez más vemos, aquí tengo que mencionar al cristianismo porque esto es parte de o sea, también hay una categoría para los que son cristianos o profesan la fe cristiana porque se le reconoce como una religión opresora frente a otras. Entonces, por eso vemos que sacan conceptos como homofobia, transfobia, bueno, todas las fobias que sacan, pero sacan la de islamofobia, o sea que hay gente fóbica a las personas musulmanas. Entonces, es un chiste básicamente que saquen tantas fobias incluso para religiones o para creencias de religiones, ¿no? Y no se dan cuenta, por ejemplo, que la gente cristiana pues es perseguida a muerte en los países de Medio Oriente o en los países asiáticos también, donde hay campos de concentración para cristianos, por ejemplo, en Corea del Norte, perdón, no sé cuál de las dos Coreas, Corea del Norte o Corea del Sur, no sé cuál de las dos Coreas es la que está fea. Pero en fin, o sea, gente que niega este tipo de realidades para los cristianos porque siempre asumen que el cristiano es privilegiado por default.
Entonces, por eso vemos que actualmente se ataca la fe cristiana mayormente que otras. Digo que siempre ha sido así, o sea, no es nada nuevo para nosotros que profesamos la fe, pero siempre ha sido así, o sea, y es el tema que no lo reconocen, ¿no? Estas personas que abogan por estos movimientos. Entonces, incluso pues es ser contradictorios con su propia promulgación o promoción de los derechos de las mujeres, porque ¿dónde quedan los derechos de la mujer religiosa, ¿no? De profesar su libertad de culto. Así se ponen a defender a las mujeres musulmanas, pero a las mujeres cristianas no, que se las trague el mundo. Cosas así, ¿no? Es como las realidades que se están viendo socialmente hoy en día. Por eso vemos también las de cada marcha feminista que hacen protestas y lo primero que se van pues es a los templos y lo que sea y hacen vandalismo y todo eso. Y vamos hablando de la cuarta ola, que la cuarta ola en sí no es como no es como una forma definida como las otras tres, pero son los movimientos que vemos actualmente, que ya es como más digital, es un tema más digital. En los años 2000, por ejemplo, está este movimiento que en Estados Unidos se llamaría el Me Too, o sea, el yo también. Pero aquí en Latinoamérica, en español es el yo sí te creo. Sería como la versión, perdón, sería la versión en español. Y pues dicen que luchan contra el acoso sexual, las diferentes formas de violencia contra la mujer, que les dicen el body shaming, contra los estándares de belleza físicas y todas esas, la cultura de la violación, todas esas cosas, pero en todas estas cosas parece ser como que loable la lucha, pero las formas es lo que no cuadra, porque en el orden de buscar la lucha por bajar la violencia contra las mujeres, terminan por aumentar porque los mecanismos están siendo totalmente contra los hombres. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con el movimiento Me Too o los movimientos de Yo sí te creo? Que ahora vemos a hombres afectados por denuncias falsas de mujeres. De hecho, voy a dar un paréntesis, pero no sé si se acuerdan, la historia de José huyendo de la esposa de Potifar. Esa fue me gusta decirlo porque fue la primera denuncia falsa de una mujer contra un hombre. Pero no es ahorita como que ni la primera vez que pase, ni las únicas veces que pasen, o sea, desde siempre ha pasado que las mujeres han aprovechado como de su posición o sí, como de su posición, de su sexualidad para incriminar a otros hombres. Y muchos hombres inocentes han sido afectados. Sacan leyes como Ley Olimpia, que es de que si pasa sin consentimiento ¿cómo se llama? El contenido, bueno, o sea, que si pasan sus nudes, les dicen las nudes, de que las fotos en trapos menores, en paños menores básicamente, sin consentimiento, la persona que haga eso, pues tiene su sanción o se va a la cárcel, y no me acuerdo cuántos años de cárcel le pueden dar, creo que 4 o 5 años, y así, pero aquí nada más es un poco irónico que quieran defender ese tipo de leyes cuando precisamente la degradación sexual que ya vino desde las olas anteriores a esta cuarta ola que estamos viendo, devaluó básicamente a la mujer, a un trato, a un mero trato de objeto de uso y desuso. Entonces, digamos, yo pienso y pues le salió mal, o sea, le salió mal a las mujeres que abogaron por esto. Insisto, puede que haya mujeres que son, pues que buscan verdaderamente como una lucha loable, nunca descarto pues que puedan ahí tener de repente cosas que sí son necesarias para ciertas mujeres, porque pues de que existe la violencia contra la mujer existe, pero en lo político, o sea que es en el ámbito político y jurídico, se está viendo muchísima afección, más que nada a los hombres, y de hecho
también a los niños, especialmente a los niños, a los más vulnerables, que son primeramente los no nacidos, porque mientras más se lucha mientras más batallan por esto de legalizar el aborto, pues hay más exposición, hay más muertes de bebés no nacidos. Hay una página que pone en tiempo real la cantidad de abortos que van dentro del día. Y creo que en todo el mundo marca una tendencia de, no sé si ya subió el porcentaje, pero son como más de 120,000 abortos por día. O sea, más de 120,000 abortos por día. Ya desde que inició 2023, ya van millones y millones y millones de abortos en todo el mundo. Entonces, pues así, ¿no? La lucha por la liberación sexual, que básicamente se lleva entre las patas a los más indefensos. Luego, por ejemplo, ahorita se está abogando por, lo tengo que mencionar porque pues si alguna vez les toca lidiar con algún asunto similar, pues para que sepan, para que confíen, para que también sepan, para que también puedan discernir qué es lo que está pasando socialmente la gente en el ámbito político, jurídico, lo que sea, y poder entrarles de una mejor manera con lo que realmente necesitan, ¿no? Porque quieren llegar, se quiere lograr la igualdad mediante la ley. Y ya éramos iguales ante la ley, o sea, ya todos éramos iguales ante la ley, pero ahorita quieren una igualdad totalmente fuera de la realidad, desfasada de la realidad. Entonces está la ley vicaria que se está promoviendo ahorita en Latinoamérica. Lo tengo que mencionar porque es importante que se sepa que, no sé si escucharon de la noticia de Lucio Dupuy, que eso pasó en Argentina, pero que fue básicamente un niñito de 5 años asesinado por su madre lesbiana, junto con su pareja, también lesbiana, pero toda la corte, todo el proceso jurídico falló en contra del papá, que era el que lo había cuidado, pues prácticamente toda su vida. Falló la ley, falló la jueza, porque le metieron perspectiva de género al caso. Entonces, el niño mientras vivía con su padre y su abuelo, pues estaba siendo bien cuidado, pero abogó la causa para poder quedarse la custodia a él, y no se la concedieron. O sea, básicamente ni los jueces, ni los abogados, ni nadie se la pudo conceder. Entonces, luego escucho estos eslogans como de que, ay no, el feminismo no mata a nadie, es el machismo el que mata. No, perdón, pero el feminismo sí mata. O sea, el feminismo literalmente está matando vidas de niños inocentes y literalmente está dejando de lado los derechos de los niños, o sea, la protección, les está quitando la protección. Ya recibieron su sentencia de todas estas mujeres, pero la verdad, o sea, el caso me encrudeció demasiado, pero sí quiere legislar ya muy fuertemente esta ley, pero en lo que consiste es que la ley vicaria o sea, vicario significa en lugar de. Entonces, que si un progenitor le hace daño a los niños con tal de hacerle daño al otro progenitor, pues esa es la violencia que está ejerciendo. Entonces, digamos que básicamente estas mujeres lo que hicieron fue ejercer violencia contra este niño para lastimar al otro progenitor. Pero en esto, como es perspectiva de género, solamente aplica cuando es de hombres, o sea, cuando es del progenitor masculino hacia la progenitora femenina. ¿Por qué? Porque están victimizando con esta perspectiva de género a las mujeres y poniendo siempre como el opresor a los hombres. Entonces, ¿dónde quedarían niños como Lucio Dupuy defendidos por la ley? Digo por la ley, porque todo esto ha sido en función de legislación y todo. Entonces, pues sí es algo como de lo que hay que tener los ojos abiertos, nada más así para decir, tener que investigar a veces este tipo de cosas nos ayuda como a ver el panorama, pero sí creo que es importante saber que a lo que más está enfrentando, y obviamente esto también viene porque hay una agenda
que pretende disminuir el deseo de reproducción, de reproducirse. Por eso se promueven mucho las agendas antipoblación, como en el aborto es una de estas. El alarmismo climático que te ponen y que te dicen que no tengan hijos y ese tipo de cosas, pues son parte del paquete que viene con el feminismo, ¿no? Pero pues miren a cuántas vidas nos estamos llevando hasta atrás con esto. Y lejos de que haya bajado la violencia en todos estos años donde hemos visto cada vez más feminismo por las calles, ha aumentado. Y es que es como que es lo que decía este hombre, Agustín Laje, de que el feminismo realmente su éxito está en su fracaso, porque mientras más violencia ves contra la mujer, más feminismo necesitas. Entonces hay muchas mujeres que se están beneficiando, obviamente, de la demanda política que hay de todo esto. Y eso es lo que vemos pues ahora en esta cuarta ola, lo que estamos viendo. Aquí nomás quiero hablar sobre la maternidad, unos beneficios que yo había encontrado. Esto lo voy a decir rápido, pero más que nada porque el rol de la maternidad ha sido muy delegado, gracias a que la ideología feminista pues ha sido parte de ese problema. Ha decrecido el deseo de las mujeres de ser madres, pero lo que no cuentan es que una cosa es muy diferente no poder ser madre por alguna situación física, pero otra cosa es no querer ser madre. O sea, estamos llegando a momentos en los que 2 de cada 5 mujeres no quieren ser madres, pero llegados los años para 2030 y más allá, esta cuenta va a ser más grande y las familias van a tener de que un hijo por familia. Digo, eso ya se está viendo, pero por lo menos aquí en Latinoamérica todavía vemos familias de 2 a 3 hijos, que eso para sostener a la sociedad, de hecho, para sostener a la población, esa es como la media de hijos que se tiene que tener para que no se vaya a venir como un colapso poblacional como ya le está pasando a países como en China, que por su regla de un solo hijo, ya está habiendo más población vieja que joven. Entonces ya no van a poder sustentar a las generaciones más grandes. Son muchos problemas, pues, pero el caso es que quería hablar de la maternidad, que genera salud emocional. La salud emocional y física mejoran, aumenta la capacidad de percepción, sensibilidad e ilusión, hace más responsables, positivas, generosas y con capacidad de sacrificio y entrega a las mujeres, bueno, a las madres. Estimula el crecimiento personal, autoestima y empatía. El crecimiento personal, obviamente, porque la motivación son los hijos. Las ganas de vivir, tolerancia y flexibilidad aumentan. Las ganas de vivir, porque obviamente también la motivación son los hijos. Y lo más importante es que aprende a amar. Esos son como beneficios que me gustó una vez que encontré ahí un artículo. Y dije, pues sí, o sea, realmente las mujeres que son madres tienden a ser más empáticas socialmente, porque ya entran en una dinámica completamente diferente, su cerebro ya está reconfigurado diferente para cuidar al más indefenso. Entonces, es una virtud muy bonita que pues lamentablemente hoy en día se está aplastando. Incluso dentro de la iglesia cristiana, tengo que decir, porque cada vez hay también, no digo que en todas las comunidades, pero pues sí permea esta idea dentro de la iglesia de adoptar, ¿no? las ideologías del mundo, y una de esas es el tema de la maternidad o la crianza. Y aquí ya me voy a meter un poquito más a profundizar. La sexualidad está ligada a la espiritualidad. ¿Qué pasa con el movimiento feminista que quiere desarraigar los dogmas o los conceptos de la fe cristiana? Porque pues las feministas ahí tienen sus eslogans que les dicen, pero esto más que nada como
va contra la doctrina católica, ¿no? Pero dicen como de saquen sus rosarios de nuestros ovarios, cosas así, ¿no? Y como ven el tema, por ejemplo, de la castidad como una opresión a su sexualidad o a su liberación o a su, básicamente, pues ven el tema de la castidad como una opresión, no entienden que realmente pues la sexualidad sí está ligada a la espiritualidad. Más que nada porque fuimos creadas para ser imagen de Dios. O sea, Dios creó los sexos biológicos de hombre y mujer para reflejar algo acerca de su imagen, ¿no? Lo vemos desde la creación de Adán y Eva en el Génesis. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. O sea, primeramente, esa es nuestra esencia o nuestro fin de la creación, o el fin del por qué fuimos formados. Y luego, como ellas, las feministas quieren basar su identidad en el movimiento o en este tipo de cosas. De hecho, le comentaba aquí al hermano Iñaki sobre el mito de Lilith. El mito de Lilith es algo completamente antibíblico. Ah. Listo, perdón. Le decía al hermano Iñaki que habían sacado la mitología de Lilith. Ya ven que dice en un pasaje de la Biblia de que no te entregues a las fábulas de viejas y así. Pues lo estoy parafraseando porque tampoco soy muy buena acordándome todavía de ciertos versículos, pero me acuerdo de ese versículo de que no os dejes engañar por fábulas de viejas. Haz de cuenta que el tema de Lilith es una fábula, pero dicen estas corrientes feministas que Lilith era la primera mujer de Eva, que no se quiso someter a Adán y no se quiso someter a Dios, entonces se convirtió en un demonio y no sé cuánto. Pero precisamente mucho de la corriente feminista glorifica a este supuesto personaje que pues, no existe, o sea, no existe para nada. Lo que sí es que creo que salió como de fábulas de los judíos gnósticos de Babilonia. O sea, de ahí sí creo que surgió, ¿no? Pero ya se volvió mitología romana, o yo no sé qué se volvió, qué clase de mitología se volvió, pero lo quiero mencionar porque me da mucha risa. Y porque va enfocado en esto de la identidad, ¿no? Lo que quieren generar en la identidad de la mujer, esta mujer empoderada, que no se somete al sistema, que aboga su propia causa y no sé cuánto. Entonces, por eso puse aquí, mi identidad es la de portadora de la imagen de Dios. Que a mí se me hace muy chistoso que digan que Lilith fue la primera mujer de Adán y que no se sometió o que no se quiso sujetar o lo que sea, cuando de todas formas tenemos a una Eva que se dejó engañar y no se quiso sujetar a Adán. O sea, ya de por sí Eva cargó con eso, entonces es como, no necesitas una mujer así o otra mujer así, pero el caso es que la usan esta mitología para identificarse a sí mismas y empoderarse de alguna forma. Pero si se fijan, va en torno a la deidad, o sea, va en torno a la deidad, porque no es este arquetipo de una mujer que ni siquiera se somete a Dios. Entonces, las normas de Dios. Las normas de Dios, pues nunca han estado de moda. O sea, hablando en términos sexuales, pues realmente el hecho de que la Biblia nos exhorta que sea un hombre con una sola mujer, bueno, vimos que a través de la Biblia se hicieron muchos despapalles porque hombres no estuvieron con una sola mujer, ¿no? Ahí vemos yo creo que el principal o el primero que surgió pues fue el de Abraham con Sara y Agar, ¿no?
en vez de quedarse y confiar en la promesa de Dios que tenía sobre el hijo prometido, lo que sea, pues fue y le hizo caso a la esposa de irse a meter con la sirviente, lo que sea, y pues vean todo el caos que se hizo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a pesar de que a pesar de que Dios permitió todos estos escenarios, si se fijan, devinieron en muchos conflictos familiares. Entonces, Dios instituyó el matrimonio de un solo hombre con una sola mujer. Eso es lo que siempre fue establecido, pero pues independientemente de eso, vemos cómo hasta los mismos patriarcas pues no se sometieron a esa norma. Sin embargo, pues aún así, a pesar de eso, pues Dios los guió y tuvieron su propio camino. Y la verdadera libertad es en Cristo. No es el tema de la sexualidad, como quieren sentir, básicamente todo esto se basa en, toda la teoría feminista nos lleva a concluir que quieren o pretenden llevar a la mujer a una liberación sexual, pero como en todos los ámbitos, ¿no? De género, político, social, cultural, etcétera, pero todo es basado en su identidad, en su ser, en lo que la conforma, pues, como persona, como individuo. ¿Y cuál es el problema? Que no logran entender que la libertad, primeramente, del yugo de esclavitud, del pecado, etcétera, pues es únicamente en Cristo. Y lo ven como pues algo pasado de moda. Pero lo que sí les puedo decir es que hay mujeres ahí peleando por esas causas que verdaderamente llegan a la fe o que pueden llegar a la fe porque son mujeres también que abogan, o sea, mujeres muy dolidas. O sea, en ese movimiento hay mucho dolor. Entonces, sí se puede hacer algo desde la fe únicamente para ayudar a las mujeres, a esas mujeres, pues. Entonces, yo no creo que la ideología pueda llevarnos a lograr lo que pretende, porque sabemos que pues nosotros trabajamos para el reino. Y otra cosa, que fuimos creadas para, primeramente, glorificar a Dios, amar a Dios y al prójimo, servir, trabajar, criar. Pongo trabajar porque luego también en la Biblia salen muchísimas mujeres trabajadoras. El elogio a la mujer virtuosa también habla de la mujer trabajadora. Y es algo que como que se niega o que la narrativa niega de que la mujer también puede trabajar. La cosa es que siempre dice, el elogio a la mujer virtuosa dice cuidadora de su casa. O sea, puedes trabajar, pero mientras no descuides tu casa y lo importante y las cosas de Dios. Entonces, esto es algo que quería resaltar ahí, de que la sexualidad está ligada a la espiritualidad. De hecho, mientras más la ligues o más la subyugues a la espiritualidad, pues mejor, es mejor, es más liberador, es más, te llena más de gozo. Y aquí, ¿qué dice la Biblia sobre los hijos? Esto más sobre los hijos me refiero como al tema de que la reproducción, los derechos sexuales, reproductivos y todas esas cosas por las que aboga el feminismo. Primeramente, Dios es el creador y dador de la vida. Dios es quien tiene la última palabra sobre el cuerpo de una mujer y su fertilidad. Ya ven, por esto de que dicen de que mi cuerpo, mi decisión. Pues no, mamita, porque el que tiene la decisión final es Dios. ¿Cuántos casos no hemos sabido de mujeres de que se embarazaron a pesar de usar sabe cuántos métodos anticonceptivos y de repente pues se embarazaron? O sea, ese tipo de cosas son incontrolables incluso para nosotros, pues para como humanos, o mujeres que también se embarazaron a pesar de que les dieron un diagnóstico de fertilidad. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga de abrir y cerrar el vientre. Y es también ahí como lo vemos a lo largo de la historia de las mujeres, o sea, las mujeres de la Biblia que vimos. Sara, por ejemplo, su vientre fue abierto hasta los 90 y tantos años, y nada le impidió que tuviera a su hijo a esa edad. O sea, fue estéril, digamos, porque Dios le había cerrado el vientre hasta que llegó el momento de, órale, ahora sí va el hijo de la promesa. Y otra, que la vida empieza en el momento de la concepción. Entonces, esto es importante porque obviamente se quiere despersonalizar a los no nacidos en el vientre, quitándole su dignidad, sus derechos. En términos jurídicos,
y sociales, el principal derecho es el derecho a la vida. Pero nosotros también como cristianos pues defendemos eso, porque eso va acorde a la palabra de Dios. No sé si han leído, bueno, obviamente creo que han leído este salmo de mi embrión vieron tus ojos, fui formado en las entrañas de mi madre, etc. Este salmo que está muy hermoso, básicamente habla de cómo es la creación de cada ser humano en el vientre de su madre. Entonces, obviamente hay métodos anticonceptivos que son abortivos y esos pues sí quitan la vida y que, o sea, yo soy más de promover como los métodos naturales de reconocimiento de fertilidad, más que los anticonceptivos, pero la verdad es que ahí ya abarca la convicción que cada quien tenga al respecto, nada más sí hay que cuidar que los métodos abortivos, eso sí hay que descartarlos 100%. Y esto es a lo que decía la Biblia sobre los hijos. Y aquí nada más quiero poner para recordar: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Aquí sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, bueno, entendemos que igualdad, somos iguales en dignidad y valor para Dios, pero no somos iguales en los roles que Dios nos encomendó a cada uno. Pero sí dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, este último lo puse, ya sabemos que tendremos aflicción en el mundo, y creo que no hay poder humano que podamos hacer más que seguir predicando el evangelio, más que seguir llevando la palabra de Dios, para seguir ganando almas para el reino de Dios. Mujeres que están perdidas o mujeres que están ahí en esta vorágine ideológica que las consume, que solamente Cristo las puede liberar, hasta que pues venga el reino de Dios, ¿no? Entonces, puse ese precisamente por eso, porque sea como sea, sé que la violencia está aumentando, sé que las cosas se están poniendo cada vez peor, pero únicamente tenemos la paz en Cristo. Entonces ya nada más cierro aquí pues para que luego piensen, opinen y digan si son el cristianismo y el feminismo compatibles. Yo pienso genuinamente que no, porque toda la teoría feminista literalmente va contra los preceptos de Dios. Ya, ahora sí me pongo. Yo pienso que no son compatibles. Por esto, también por lo que les mencionaba de este estereotipo o el arquetipo de la mujer Lilith, que sí tiene que ver con un movimiento que literalmente ataca la divinidad, o sea, que ataca el concepto de la creación de Dios, que ataca el objetivo para el que la mujer fue creada. Cabe decir que tampoco se trata de que la mujer únicamente fue creada para parir hijos, o sea, eso no es cierto. Eso por lo menos nosotros no lo creemos. Allá en otros lugares tal vez lo creerán, pero nosotros no. Porque si no, ¿qué pasaría con todas las mujeres que no pueden o que no han podido, ¿no? Entre otras cosas que son como más que nada falacias que se hacen contra de la fe cristiana, o que yo he encontrado más bien como falacias contra la fe cristiana. Un ejemplo es hace rato que, no sé si lo leí ayer o hoy, ya con esto cierro, de un pastor ahí de redes sociales que estaba diciendo que el fin, o sea, el fin de la mujer era ser ayuda idónea de un hombre. Y dije, perdón, pero no, o sea, ese es un rol que nos fue encomendado a las mujeres, así como a los hombres se les encomienda un rol específico, a nosotras se nos encomiendan otros roles, pero el fin, así el fin último de nuestra existencia, tanto de hombres como de mujeres, es glorificar a Dios. Entonces, puede ser en el contexto de la soltería, puede ser en el contexto matrimonial, digo, para los solteros, los que tengan el don de incontinencia, como Pablo,
en el contexto del matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el principal fin de nuestra existencia, y lo demás, pues básicamente es mero comentario, es mero llamado personal, porque Dios no nos quita nuestra individualidad, no nos quita nuestra capacidad de discernimiento, pues al final de cuentas vemos cómo Dios usa el carácter y la personalidad de cada uno de los que escribieron la Biblia para promover un mensaje o para promoverlo, pero se ve escrito, se ve plasmado el carácter del escritor, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia individualidad y cada uno tiene su propio llamado a lo que Dios le encomienda. Pero eso sí, pues no creo que el feminismo o lo que promueva el feminismo sea un llamado para nosotras. Entonces, ese llamado ahora sí que depende muchísimo de lo que Dios nos diga. Y esto ha sido todo por hoy. Me duele un poco la garganta, dejen como hablo. Ahora sí, hermano Iñaki. Hola, Vero, ¿me escuchas? Sí, ya escucho. Ok. Bueno, pues ya escuchamos todo muy bien. No hay ninguna duda. Mira, también aquí hay gente. Hay mucha gente. Ay, qué padre. No te vieron puros chicos, ¿sí? Entonces, te agradezco muchísimo, Vero. De verdad, te agradezco muchísimo. Entonces, si no hay ninguna pregunta. Lo que sea. No, dicen que te aprendieron todo. Ah, bueno, me preguntaron si nos puedes compartir la presentación. Ah, sí. Pues te mandé el link, nomás que Ah, sí, es cierto. igual ahí con el link, déjame ver si lo puedo descargar y te lo mando. Ok, si se puede, lo manda. Si no, ya directamente con el enlace, ¿vale? Va. ¿Vale? Pues muchas gracias, Ismael, unas palabras para mi amiga. Muchas gracias. Él es el presidente de la Sociedad presidente Juvenil. de la Ciudad Juvenil. Muchas gracias. Y doy gracias a Dios también por tu vida y por todos los medios, ¿no?, que ha puesto para que puedas dar estas palabras que confiamos plenamente que son dirigidas por nuestro Dios, ¿no? Y muchas gracias nuevamente, repetimos las gracias. Y pues toda la sociedad te extiende una gran felicitación y pues agradecimiento por esas palabras. Ya esperemos próximamente vernos físicamente, ¿no? Toda la ciudad, y a ver si hay alguna actividad por allá a la que podamos ir. De igual manera, si puedes venir, también con mucho gusto. Gracias. Pues espero que haya estado interesante, porque veo caritas ahí como que de repente medio se estresaban o no sé. Ah, sí, pero ellos, es que te digo, los enfoqué para que justamente no se durmieran, pero de este lado te estaban viendo sí, los que... Hay más hermanos, justamente hay muchos hermanos de todas las edades, digo. Nuestra sociedad juvenil va en un rango a lo mejor de 18 a 25, pero había más hermanos pues mayores. Ok. Pues sí, Muchas espero gracias. has dicho algo que sí les sirviera nuevo a los que me escucharon. Bastante, sí, fue bastante ayuda y muy clara, la verdad, la presentación. Gracias, Berito, eres una rifada. Grabé esto, entonces te lo voy a pasar más adelante, ¿va? Ah, súper, va. Ay, también grabé nuestras preguntas de ahorita. Ay. Se va a ver ahí Ahí la corto. Gracias, Berito. Si quieres, ahorita, si quieres puedes colgar de una vez. Y que Dios te bendiga mucho, ¿eh? Gracias. Gracias. Saludos igual a todos. Saludos a todos. ¿Quieres continuar, hermanito? Sí, ya continúo. ¿Ya? Pues ya. ¿Listo ya? Gracias a todos. Vamos a concluir. Chavos, ¿me ven? Pues él no va a poder. Está allá. Bueno.
pues damos gracias a nuestro Dios porque ponen, ¿no? Los medios y el internet, las computadoras, todo lo que hoy en día podemos usar para poder tener ese tipo de contacto con nuestros hermanos de otros estados y que nos puedan traer estos temas enriquecedores. Le pido a Juan Carlos que pueda hacer una oración de confirmación por el tema de esta tarde, que es un tema importante, un tema que ha salido a tratar mucho en estos tiempos. Entonces le pido a Juan Carlos que pueda hacer una oración de confirmación. Vamos a orar. Altísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque muestras tu misericordia, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, que siempre has puesto los medios para que tu iglesia pueda seguir aprendiendo de tu palabra, pueda también conocer, Señor, de las corrientes ideológicas que predominan en el mundo, Padre. Es por ello, Señor, que te damos gracias por todo lo que acabamos de hacer. Pero así mismo también, Señor, que en esta iglesia, así también como nosotros, jóvenes, adultos, vamos a tener en alta estima a todos nuestros miembros, a toda la iglesia, a todos, Señor, sin excepción alguna, a las hermanas, a los varones, a los niños, a las niñas, Señor, conforme a nuestra edad, Padre. Permítanos, Señor, conocer y darle la dignidad que se merece a cada uno de nosotros, Padre. También, Señor, rogamos por todos los que se encuentran aquí en presente, Señor. Ayúdanos, Señor, para discernir entre los espíritus que existen en este día, Padre. Ayúdanos también a conocer, Señor, y sobre todo a seleccionar, Padre, lo que tu palabra nos indica para nosotros, Señor, y desechar lo malo, Padre. Por ello, Señor, te damos gracias, recibiendo con el hermano que nos ha apoyado en este día, que tu gracia esté con él. Asimismo, Señor, cada uno de nosotros, Señor, fortalece nuestra fe, fortalece todos los aspectos de nuestra vida. A fin, Señor, retomamos enteramente este bendito. En el nombre de tu Jesús. Amén. Así puestos de pie, vamos a recoger las ofrendas. Le pido a Isaac, pues, le quiero recoger las ofrendas. Y vamos a cantar la ofrenda que voy a hacer. 1, 2, 3. La ofrenda que a Dios agrada es un espíritu humilde, un corazón quebrantado. Oh, Dios no desechará. La ofrenda que a Dios agrada es un espíritu humilde, un corazón quebrantado. Oh, Dios no desechará.